Entonces, ¿qué manejo le estoy dando yo a la tecnología que tengo en este momento? Pues en la casa, ya entendiendo que pues estamos inmersos y esta situación de los confinamientos repetitivos pues está haciendo que no solamente nosotros adultos tengamos a veces que trabajar desde casa, obviamente utilizando esta herramienta, sino también los jóvenes y los niños asistir a reuniones, clases, conferencias, y fortaleciendo lo que de pronto antes no se hacía con mucha frecuencia y era el ver televisión, ¿no? Por medio de de estas plataformas de videos, de películas, de juegos, que nos conlleva mucho a la pantalla. Eso hablando solo del televisor, o del computador, pero pues entra también los teléfonos, las tabletas, todos los dispositivos electrónicos, los mismos teléfonos que están saliendo hoy en día que tienen esa conexión. Entonces, pues comencemos por el inicio. Eh, Tenemos para entender un poco el porqué del efecto de lo que sucede con la tecnología en sobremedida con nosotros, tenemos que pararnos un poco sobre quiénes somos nosotros. Eh, Dios nos creó para multiplicarnos, ¿no? Para ser muchos, no para ser solo uno, sino tal vez hubiera bastado solamente con el primer hombre y ya, suficiente, él hubiera sido eh, pues más que suficiente para encargarse de todo lo que Dios creó en la tierra, en la misma tierra, pero nos hizo con la intención de multiplicarnos y eso, digamos que también desde lo antropológico, para empezar a construir redes, lazos, para que nos pudiéramos comunicar, ayudar, interactuar, ¿sí? Esto permitiendo construir y fortalecer redes sociales que nos servirían más adelante para ayudarnos en una situación difícil, para apoyar a un compañero, a un vecino y obviamente el poder tener este tipo de comunicación también se va a trasladar a lo emocional. Cuando yo me traslado perdón, a un sitio que no conozco, por ejemplo, si yo viajara a Japón y no conozco la primera vez que voy al país, no conozco ni siquiera su infraestructura, apenas lo que de pronto uno puede ver por internet, no conozco su idioma, pues estoy completamente desvinculado de esa red. No me sentiría cómodo, no me sentiría útil. Emocionalmente empezaría a sentirme con miedo, perdido, desesperanzado, de pronto inclusive. Muy difícil encontrar a un japonés que pueda hablar el castellano para poderme ayudar, colaborar. ¿Cómo hago para que me ubiquen a un policía, a una persona que me pueda colaborar? Entonces, la sociedad nos permite ayudarnos a sentirnos parte del entorno. Una de los rasgos de una comunidad, de una sociedad, pues es el idioma, ¿no? La alimentación. En un país comen unas cosas, en este país comemos otras, en unas regiones se comen unas cosas diferentes o parecidas a las de otras. Eso nos hace sentirnos. Cuando se nota más de pronto en la universidad que en el mismo colegio, en el mismo espacio laboral, uno compartía con personas de otra región. Entonces, si yo soy de Bogotá y tiene un compañero de la costa, hasta que él no conocía a otro costeño, no se sintió un poco más afín con él. El mismo lenguaje, las mismas expresiones, los mismos modismos, hace que se sintiera más cómodo con él que conmigo. Entonces, los seres humanos estamos creados también para esto, para fortalecernos y ayudarnos, apalancarnos nosotros como sociedad. Por eso es tan importante tener en cuenta las relaciones sociales y no aislarnos y embebernos, como está pasando hoy en día de pronto un poco en algunas situaciones, en las relaciones virtuales. Con una relación virtual no puedo tener este contacto físico, esta comunicación un poco más eh, cómoda con la otra persona. No sé si a algunas personas les ha pasado, yo lo he visto, que uno está escribiéndose con alguna persona, algún amigo, peor aún con alguien que uno no conoce mucho, y uno no solamente está viendo un texto, pero no está, casi que le toca medio interpretar las emociones que está
leyendo ahí, sobre todo si de pronto la persona no pone mucho puntuación. Entonces le queda a uno muy difícil interpretar con qué emociones está escribiendo eso, qué es lo que está diciendo ahí. Diferente si yo tengo la persona al frente mío y estoy viendo su expresión, su mirada, el tono de voz, la velocidad con que lo dice, si mueve el cuerpo, las manos. Entonces, las relaciones virtuales no permiten esa relación, esa cercanía, ese vínculo con la otra persona como lo es con las relaciones sociales. Entonces, el desarrollo cognitivo de una persona va de la mano del desarrollo emocional. Si yo quiero un niño o un joven emocionalmente fuerte, tengo que envolverlo en una sociedad fuerte. La sociedad, entiéndase, sobre todo en los niños pequeños, sin embargo no significa que no pase en los niños jóvenes grandes, es la familia, es el núcleo familiar. No es entendiendo que a veces las circunstancias nos llevan de pronto a llevarlos muy jóvenes a jardines, pero no es que relacionen con otros niños. No es el concepto de que un niño a los 18 meses, a los 24 meses ya le está haciendo falta otros niños. Eso es un concepto que digamos que se vino introduciendo un poco desde la necesidad de esos jardines de promocionar la idea de que puedo cuidar a su niño mientras que usted va a trabajar, papá y mamá. Pero un niño, lo primero, lo fundamental que necesita es ese vínculo social con la mamá, con el papá, esos abrazos, esos besos, esas miradas, esos contactos visuales, ese tú puedes, te felicito, lo hiciste bien, te voy a enseñar. Entonces, esa relación afectiva con la familia es lo que realmente empieza a fortalecer y a ayudar a que el niño sea mucho más seguro y a poder trabajar todas las habilidades cognitivas de manera adecuada. No tener de pronto pues algún tipo de retraso por lo mismo, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que el niño pueda hacerse unos preconceptos de su entorno y a futuro de su realidad. Entonces, si yo tengo un niño desde muy temprano solamente con un televisor prendido o con un teléfono o con un juego, pues está realmente empezando a perderse o desconectarse, valga la redundancia o valga la contradicción de la realidad. Se está conectando al mundo virtual, está empezando a entender que su entorno o lo que gira en el mundo es solamente la tecnología, la pantalla, la interacción con el mundo virtual, con un jugador de otro país que está en el mismo juego, de lo que está viendo uno en televisión. Ese empieza a ser lo que el niño empieza a concebir como el entorno real, como su realidad. Los niños de 2 a 7 años, hasta los más o menos 7 años, pronto un poquito a veces, un poquito más, ya empiezan a tener un concepto, un pensamiento lógico. Empiezan ya a construir procesos lógicos y empiezan a hacer esas asociaciones de A, entonces B. Si A más B, entonces igual C. Y es lo que les digo. Los niños empiezan a decir, esto es el mundo. Me siento más cómodo escribiéndole a alguien que saliendo a hablar con él. O algunos niños se sentirán más cómodos estando al frente de una pantalla asistiendo a clase que rodeado de otros 20, 25 niños en un salón con un profesor ahí hablando, pidiéndoles por favor atención, llamando su atención porque precisamente están distraídos o cualquier otra situación. ¿Sí? Entonces se sienten más cómodos con lo virtual, con lo no humano, con lo no vivo, porque han crecido de pronto un poco en ese ambiente. Ya vamos a ver qué características tienen esos niños de hoy en día. Ya entrando a la preadolescencia, alrededor de los 12 años, los niños empiezan ya a tener un pensamiento abstracto. Y es el punto final donde uno como ser humano absorbe lo fundamental para poder ser un ser humano útil, digamos, valga la palabra fuerte, en una sociedad, ¿sí? Que haya aprendido conceptos fuertes,
que haya aprendido lo que tiene que aprender y que haya aprendido valores y sus emociones han sido fortalecidas eh, en el núcleo familiar para poder afrontar una situación que, si bien es cierto, siempre ha sido difícil. Vemos que uno va moviéndose por los mismos estadios en una espiral hacia arriba, vuelve y repite de pronto después de cierto tiempo la misma situación. Por ejemplo, uno cuando entra al jardín, a un transición, pues enfrentarse a unos niños nuevos. Después cuando cambia a una primaria, entonces enfrentarse a unos niños de pronto en una situación, en unas normas diferentes. Cuando uno sale del colegio, enfrentarse a unas situaciones y normas diferentes, unos compañeros diferentes que vienen de otros colegios. Cuando uno cambia de trabajo, enfrentarse a una situación donde hay personas que uno no conoce, a un jefe nuevo, a un compañero nuevo, o de pronto en esta situación voy a tener entonces un equipo de trabajo que no lo tenía antes. Siempre, digamos que los estadios pueden estarse repitiendo, pero es aquí hasta los 12 años donde también emocionalmente, si estoy fortalecido por lo que hablábamos previamente, de ese vínculo paternal y familiar con sus hermanos, con sus padres, en una segunda instancia con su familia extensa, sus tíos, sus primos, sus abuelos, es lo que me va a permitir a mí, como joven, afrontar mis situaciones difíciles, que es lo que se ve mucho en esa preadolescencia y adolescencia, ¿no? Eh, Siempre el querer pertenecer, lo que se denomina como una subtribu, una tribu urbana. Eh, Vemos ahí entonces que algunos jóvenes empiezan a sentirse un poco más cómodos con un compañero en particular, pero para ser aceptado con sus amigos y con él mismo, a veces tengo que hacer cosas que no hubiera pensado hacer o que de pronto en un primer momento no me nacen o no me siento muy cómodo hacerlas. Vestirme de cierta forma, hablar de cierta otra, asistir a ciertos lugares, hablar solo con algunas personas y no con otras, discriminar de pronto algunas personas que veo que mi grupo discrimina para ser aceptado. Entonces, si yo no estoy fortalecido emocionalmente, si nuestros jóvenes no están fortalecidos emocionalmente en esas edades, pues de ahí en adelante van a ser mucho más vulnerables a estas situaciones que estoy planteando, ¿no? A un reto nuevo, a un entorno nuevo. Les costará mucho los cambios y van a tener muchos problemas por lo mismo, porque van a ser unas personas que van a fluctuar emocionalmente y van a ser susceptibles de pronto a, en este caso, de ser rechazados, maltratados, aislados, eh, en fin, todo lo que estamos viendo hoy en día de manera, pues digamos que peyorativa con el término del bullying, ¿no? Que algunos adultos dicen, bueno, pero siempre ha existido eso, en mi época se hacía tal cosa, yo también crecí así, yo tuve ciertas situaciones, ciertas experiencias y no me pasó nada y soy un adulto pues completamente útil para la sociedad y sin ningún problema emocional o psicológico. Pero hoy en día son cosas mucho más difíciles y que además mmm, con una pantalla, con una máscara que es la virtualidad, permite hacer cosas diferentes, un poco más atrevidas. Y eso nos lleva a pensar por qué de la mano ha pasado todo esto. Y es que nosotros, pues hablo desde la generación X hacia atrás, eh, veíamos más la tecnología como lo que es realmente, ¿no? Como una herramienta, como un medio para llegar a algo, ¿no? Los teléfonos se iniciaron básicamente para acercar a las personas, pero hay algunos cuando solamente había las llamadas, los teléfonos inalámbricos y los celulares en un momento que solamente eran para llamadas, se pegaban horas y horas y horas hablando de lo que ahora se traslada a la conversación por chat. Son horas y horas y horas escribiendo, además con la facilidad de que puedo tener, puedo estar virtualmente en diferentes escenarios porque tengo muchas conversaciones al mismo tiempo. Entonces puedo estar hablando inclusive con personas en otros países y ya no solamente con una llamada. Pero en un comienzo la tecnología se hizo para eso, ¿no? Para colaborar, acercar a las personas, que sea un medio y no un fin. Ahora nos enloquecemos si perdemos el celular. Casi que nos ponemos peor si se nos pierde el celular o nos lo roban a que si nos roban la billetera. Porque inclusive a veces los pagos y todo está ya digitalizado para escanearlo desde el celular, entonces bueno, no importa, yo tenía
50, 100.000 pesos en la billetera, pero desde que no me quiten acceso a los bancos, pues no tengo problema que me quiten lo que me ha perdido 50.000 pesos a que me desfalquen toda la cuenta, o que vean todas las conversaciones que tengo, todas las privaciones, perdón, todos los aspectos privados que tengo en el celular, ¿no? Se nos convirtió en algo muy importante. Entonces dejó de ser un medio y ahora es un fin. Salió el nuevo teléfono y tengo que tenerlo, el de la nueva tecnología y tengo que tenerlo, el que tiene más capacidad tengo que tenerlo, el que tiene una mejor cámara tengo que tenerlo, el que se conecta mucho mejor porque tiene una mejor receptividad tengo que tenerlo. Entonces, eh, ya la tecnología está desvirtuada de lo que venía así, de lo que era, a lo que ahora es. La televisión en un momento se hizo fue para educar y entretener, pero ya muy poco de educación, mucho entretenimiento y mucha manipulación, ya vamos a ver un poquito de eso, más que entretener y más que educar. Entonces los medios visuales también se mutaron a otra cosa. Y eso nos hace poner una línea paralela de la tecnología con las personas que hoy en día están naciendo y que están pues, teniendo un gran peso hoy en día en la sociedad a nivel global. Ya cada vez son menos las personas que somos de generaciones anteriores que disfrutamos de pronto a veces algún momento, un día, de pronto inclusive entero, sin estar mirando el teléfono, un fin de semana sin estar mirando el teléfono, o de pronto sin prender el televisor. Son pocas las personas hoy en día que disfrutan de un libro físico, de leerlo, ahora todo tiene que ser por una pantalla. Los jóvenes hoy en día se sienten más cómodos, habrá sus excepciones, pero se sienten más cómodos leyendo algo en una pantalla que coger el libro. Hay algunos textos que inclusive vienen gratis digitales, entonces ni siquiera tengo que invertir en el libro y tenerlo para después consultarlo, sino simplemente está en la red. Entonces, eso va de la mano de los jóvenes que hoy en día están casi que llegando a una cuarta parte de la población. Y por eso también el boom de la tecnología, ¿no? Ellos también están demandando mucho de esto. Eh, Prefieren estar haciendo una reunión virtual que de pronto irse a reunir en una oficina, una sala de juntas. Son esas personas, los millennials, como estamos viendo aquí, son personas de los 35 años para abajo, que nacieron ya con la facilidad de encontrar un teléfono inalámbrico en la casa, de seguramente algunos tuvieron la oportunidad de ver a sus padres con los primeros celulares, que eran teléfonos que tenían una batería de aproximadamente 2, 3 horas. Vieron también computadores en sus casas, ¿sí? Cosa que de pronto personas un poquito mayores no alcanzaron a ver, sino ya mucho más grandes, no crecieron con un computador en su casa, no alcanzaron a hacer de pronto una consulta o alguna tarea o algún tipo de ejercicio para después imprimir en una impresora que además se demoraba mucho en imprimir y que era con cinta, en fin. Entonces son estas personas que ya todo es digital, se les facilita mucho la tecnología, son personas que les gusta ir un poco más allá, son personas que vemos hoy en día no se les facilita y no les llama la atención como antes estar haciendo carrera en una empresa, sino que prefieren ser emprendedores o inclusive algunos con los que he hablado que prefieren ponerse una meta, un tiempo límite en un sitio y a pesar de que les guste o que vayan bien, deciden renunciar o hacer un alto y cambiar a otra empresa, cambiar de compañeros, de pronto inclusive hasta cambiar de frente, hacer otra actividad por otro lado, viajar, hacer como dicen ellos un stand-by porque quiero estudiar y viajar, entonces le pedí permiso a mi jefe y pues si tengo la posibilidad de tener el puesto de regreso, pero me voy a Europa o a Asia a estudiar algo y a conocer y regreso. Entonces son ese tipo de personas que son como la tecnología es así de rápida, ellos son así de rápidos, todo lo quieren rápido. Viajar, regreso en 6 meses, miro primero a dónde voy a ir, consulto rápidamente en internet y me voy, hago mis planes como muy desvinculados de lo que hablaba yo en un comienzo, de esos vínculos, de esos lazos familiares, esos lazos sociales, eh,
es como copiar mucho, como si hubiera globalizado sus modelos europeos y americanos, sin decir que sean malos, no quiero que vayan a pensar que estoy criticando ese modelo de crianza americana y europea, en que los jóvenes empiezan a irse muy pronto de casa, ¿no? Nosotros aquí en América Latina somos un poco más de tener todavía ese acogimiento, de estar en casa, hasta de pronto, como decían las mamás, hasta que se casen, no se va a otro lado, sino que muy jóvenes se van, inclusive pues la cultura de ir a estudiar a lugares muy distantes de sus casas, a otras ciudades, a extremos completamente lejanos de sus países, inclusive a otros países. En Europa es mucho más fácil viajar de un país a otro, entonces muy jóvenes se van, muy rápido todo eso. Aquí todavía lo estamos empezando a vivir, pero en Europa, en América Latina todavía se ve mucho eso como, hombre, se va a ir, quédese un ratico, pero ¿para qué va a gastar? Aquí todavía tiene, si está trabajando pues ahorre y después sí se puede comprar su casa o me ayuda con esto. Entonces son esas personas que son de los 35, 33 años para abajo. Y eso nos lleva a los que estamos viendo hoy en día como los nativos digitales, que son los siguientes. Los millennials son los precursores de las personas, de los jóvenes que tenemos hoy en día en nuestras casas estudiando hasta más o menos 17 años, ¿sí? Esos niños pequeños de año y medio, 2 años, que les es muy normal ver un teléfono e inclusive uno empieza a decir, bueno, estos niños ya nacieron casi que electrónicos, tienen un chip en la cabeza, eso es muy fácil manejar un celular. Le decía yo a una persona que no es que las personas sean más inteligentes hoy en día, que los niños sean más inteligentes que nosotros, los adultos, porque digamos que me retomo lo primero que decía la primera diapositiva, Dios nos creó ya como somos. Es decir, Él no creó a alguien para que con el tiempo vaya evolucionando, como la teoría de la evolución lo dice, sino que nos creó ya, hombre y mujer, con todas las capacidades intelectuales y sociales y emocionales y espirituales para poder potencializar eso mismo en nosotros, en nuestro entorno, en nuestro planeta y obviamente hacia Él. Entonces no es que un niño de hoy en día sea mucho más inteligente que los de antes, ¿no? Es como alguna vez hace mucho tiempo escuché un comentario, un chiste diciendo que los niños que nacían en Estados Unidos eran mucho más inteligentes que los colombianos porque desde muy chiquitos hablaban el inglés. Pues los niños son eh, iguales a como fuimos nosotros, con otros dispositivos o con otras cosas a nuestro entorno, que es lo que yo les decía, estamos empezando a dejar un poco esas relaciones sociales y preferirnos irnos a lo virtual. Pero los aparatos, lo que yo le decía a esta persona es que los aparatos todo lo contrario, están hechos ahora para que sean mucho más fáciles de manejar. No es que un niño sea muy hábil porque le es fácil mover con el dedo las imágenes en una pantalla táctil. Está hecho para que precisamente está tan fácil un teléfono digital hoy en día, precisamente porque lo puede manejar un niño. No es porque el niño sea más inteligente, sino porque hoy en día las cosas son mucho más fáciles de manejar. Antes era necesario leer un buen rato las instrucciones, el manual, cómo es que lo voy a armar esto, cómo es que lo voy a usar. No, hoy en día casi que uno le compra un dispositivo y las instrucciones casi que son directamente a la basura porque es como dicen hoy en día, ¿no? Esto es casi que es fácil de leer, él mismo lo va guiando a uno y uno mismo va configurando el aparato como quiere tenerlo y no es necesario ningún tipo de instrucción en papel. Entonces, esos son los jóvenes que tenemos hoy en día. Son muy sensibles al entorno, a la naturaleza, por lo que se ha creado en los últimos 15, 20 años de la contaminación del medio ambiente, que ya no estamos dando, que la población está muy grande, que limpiemos, que no tengamos más hijos, como pasa en China, ¿no? Hay leyes ya que impiden que los niños, que las familias, las parejas tengan, que los matrimonios tengan más de un niño, porque es sobrepoblación, entonces hay que tener un cuidado con eso. Entonces son esos niños que están muy permeables a todo ese tipo de información. Son muy amantes del internet, están pegados siempre preferiblemente a la tecnología, a un teléfono, a un computador, al televisor, viendo algún tipo de serie. Y asimismo, son esas personas que en gran porcentaje eh, son seguidores de lo que está pasando en las redes. ¿Sí? Uno a veces prende los que tienen de pronto eh, Facebook o cualquier otro tipo de red social y más o menos uno
consulta cosas ligeras o alguna noticia o está inscrito a la página de algún medio de prensa, digamos entre comillas, eh, de comunicación o a un canal de televisión de comunicación para ver las noticias, eh, en fin, pero ellos están más eh, interesados en ver lo que está pasando con las personas, las tendencias, cómo se visten, qué es lo que hacen, a dónde van, qué comen, qué escuchan. Y por eso mismo son muy fáciles de manipular, son muy vulnerables a lo que les decía yo hace un rato, a esa preadolescencia, esa adolescencia de querer pertenecer. Entonces tengo que ver lo que mis compañeros o los que yo conozco ven para yo poder hablar con ellos, compartir con ellos, ya sea por redes o ahora que estamos regresando un poco a la presencialidad, sobre todo en los colegios, el compartir, ¿no? Entonces, usted está jugando X juego, ¿en qué consiste? Para poder participar, para ser parte del grupo, para que no sea fácil ser aceptado. Usted está viendo esta serie, usted está viendo esta otra. Entonces son muy, muy, muy fáciles de manipular, básicamente por las personas que suben estos materiales, ¿no? Los que son conocidos como los youtubers. Entonces, lo que ellos hacen, van a ser y saben que va a ser seguido, imitado por muchos jóvenes, por muchas personas. Entonces, son niños a los que hay que tener mucho cuidado y mucho acompañamiento. Vuelvo y digo, no porque los niños de hoy en día estén en el siglo XXI sean diferentes a los que nacimos en el siglo XX, que también teníamos que tener a papá y a mamá especialmente ahí con nosotros, mirando qué hacíamos, dónde nos metíamos, con quién hablábamos, quiénes son sus amigos, el entorno del barrio, como era antes. Hoy en día pues casi uno no busca eso, simplemente uno busca un apartamento o una casa con ciertas características internas, con ciertas comodidades internas, pero no qué vecinos son, cuál es el entorno de las personas que me rodean. Hoy en día es mucho más difícil uno abrir la puerta y conocerse con el vecino. Inclusive uno a veces ve que uno escucha que alguien está entrando o saliendo y uno prefiere a veces detenerse un momento hasta que la persona o haya terminado de entrar o se haya alejado lo suficiente para no tener que interactuar. Prefiero no hablar con mis vecinos, ¿sí? A estos niños les es mucho más cómodo eso. Para ellos es preferible estar en el teléfono, estar hablando con sus compañeros, inclusive a veces estando en clase, y teniendo un teléfono a la mano, hablando con su compañero, en vez de estar asistiendo, poniendo atención a lo que está pasando en la pantalla con el profesor. Y las redes sociales, que hoy en día pues, son muchos más de los que hace 10 años existían, pues invitan a que sean cada vez más los seguidores o los participantes o los que se involucran en ellas, ¿sí? Pero estas mismas redes sociales son las que pueden estar poniendo cáscaras, engaños, trampas para que los jóvenes, más que los mismos adultos y los niños pequeños todavía aún más, puedan caer en situaciones pues no favorecidas para ellos, sino gratas para un padre de familia, ¿sí? Hoy en día a un niño le es mucho más fácil hacer de pronto algún tipo de daño, donde le queda fácil esconderse, es detrás de un teléfono, detrás de una pantalla, decir cosas, pedir cosas, hablar cosas, eh, señalar a personas, mucho más fácil de que si estoy expuesto eh, realmente, ¿no? Carne y hueso en el salón, en el conjunto, con mi familia, con mis primos. Es más fácil de pronto hacer cosas a las que de pronto no hubiera tenido estos alcances, haciéndolos por el teléfono, por el Facebook o por cualquier tipo de este tipo de redes o de plataformas. Y los niños empiezan a perder, o estos jóvenes empiezan, o estas redes, perdón, lo que pasa es que hablo de ellos porque son los principales inmersos en estos temas, distorsión del tiempo. Entonces uno puede de pronto tener un reloj a la mano, el mismo celular, el mismo marcador del reloj del computador, y uno se puede dar cuenta que ya no es la 1:30, faltan 10 minutos para las 2, ya son las casi que 4 pasadas, pero es que estoy inmerso en las conversaciones, estoy inmerso en lo que estoy haciendo. Es que este juego está tan interesante, sobre todo esos juegos de rol, donde lo van pasando casi que de un nivel a otro y uno está interactuando con personas en otros, interactuando entre comillas virtualmente
personas en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, me es difícil desconectarme. Entonces, uno les puede decir, bueno, ven, por favor, ya llevas mucho tiempo ahí, no, pero es que me acabé de conectar, o un poquito más, dame media hora más, eh, necesito terminar esto porque es que esto es fundamental para la tarea, pero al mismo tiempo tengo 3 ventanas abiertas donde estoy consultando para la tarea, pero es donde estoy hablando con un amigo por Facebook, cuadrando una reunión para el fin de semana y donde además estoy viendo imágenes de cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, eh, hasta dónde las redes sociales realmente pues se salen de control y no tenemos nosotros de pronto la posibilidad o no estamos participando activamente para que nuestros hijos no sean atrapados por estas redes, estos tentáculos a veces que pueden llevarlos a pensar cosas que no deben hacer, que de pronto van en contra de lo que yo quería que él hiciera, a que piensen cosas a las que yo, contrariamente a los que yo quiero que piensen, a tener como ideal o como valor contrario a lo que yo quise enseñarle como padre de familia y que tenga como un valor, como algo grabado en su cabeza y en su corazón, son los principios, ¿no? Entonces, eh, los niños posiblemente, ustedes han escuchado, hoy en día son más vulnerados, maltratados, bulleados, como se dice coloquialmente hoy, este modismo, por redes sociales. Entonces, antes de la pandemia uno empezaba a escuchar a padres de familia preocupados en los colegios en los que he trabajado, porque pasó mucho tiempo hasta que se dio cuenta que su niño estaba siendo maltratado, porque aparentemente no pasaba nada en clase, ningún profesor lo había notado, ningún compañero aparentemente había dicho algo, pero porque estaba haciendo, claro, en clase, en los espacios abiertos no se veía nada, de pronto un niño no muy sociable, uno, dos, tres compañeros, pero en las clases, en los trabajos en grupo no se veía mayor dificultad porque estaba siendo, digamos que maltratado de manera virtual. Entonces, les es mucho más fácil a ellos ponerse unas máscaras y a veces un niño que uno cree que conoce, porque pues lo vio desde que nació, se está comportando muy diferente en las redes sociales y es cuando nos encontramos con esos dolores de ver a un hijo de uno que está siendo de pronto el maltratante a otro, o igual de doloroso que un hijo de uno está siendo maltratado por el que aparentemente era su compañero o su amigo en el colegio. Entonces, estas redes sociales hay que tener mucho cuidado porque les es muy fácil a las personas ponerse máscaras y convertirse en otros. Esos juegos electrónicos les permite a ellos desconectarse y creer, como les decía en un comienzo, que esa es su verdad, su realidad. Empiezan a ser niños que sin darse cuenta empiezan a ser adictos, ¿sí? La adicción, el sinónimo es ser la necesidad de algo, necesito de esto, dependo de esto para sentirme cómodo. Entonces niños que empiezan a hablar con frecuencia del juego, que solo hablan de sus amigos, con sus amigos del juego, que en qué nivel van, que qué pasó con esto, que compremos otro que es parecido, que los del X curso, los otros compañeros o mis vecinos o mi primo, conocí este otro juego que es muy bueno, que es similar. Entonces empieza uno a perder el contacto real con ellos, empiezan a meterse en esas redes sociales, en esos juegos, en esas series de televisión o de plataformas, en esas películas. Y entre líneas pueden ver muchas cosas, y uno está atento a eso, que entran de manera inconsciente o sin ningún tipo de filtro. Ya lo vamos a ver. Por eso es importante eh, el estar pendiente de qué están haciendo, dónde están, con quién comparten nuestros hijos. Hasta los 7 años yo no pues recomiendo, y pues digamos que está demostrado que son niños, como les decía hace un momento, los niños hasta los 7 años son todavía muy vulnerables a todo eso, son personas que tienen un pensamiento muy abstracto, donde creen que todo lo que pasa es real, donde todavía tienen la inocencia pura, donde creen que si alguien les está diciendo no van a pensar mal de ellos, no van a pensar que tienen un mal pensamiento, una mala intención hacia ellos, tienen que estar uno muy pendiente.
tiene uno que tener esos filtros, si uno les presta un computador, si uno les presta plataformas como YouTube para ver un video, para ver un juego, para lo que sea, qué es lo que están haciendo. Si nos es difícil de pronto estar con ellos ahí viendo la película, viendo la serie, viendo el juego, tener esos filtros, activar esos filtros, los que los dispositivos y estas mismas plataformas ofrecen. Hay unos que son un poco más ligeros, son fácilmente de vulnerar, pero hay otros que sí tienen unos filtros más fuertes que nos permiten a nosotros los adultos y a los padres poder controlar el acceso a la información que ellos tienen, ¿no? Los teléfonos. Ahora, niños con edades no mayores a los 13 años, realmente no hay una necesidad de que tengan un teléfono a menos de que realmente tengan una situación crítica en la casa, pero hoy se nos es muy fácil regalarle un niño, por lo mismo que estamos hablando, están inmersos en un mundo tecnológico, todo el mundo tiene un teléfono, papá, mamá tiene teléfono, a veces papá o mamá tiene dos teléfonos porque uno es el personal, el otro es el del trabajo, entonces tienen dos teléfonos, un computador y están constantemente en eso. Estoy viendo eso, que ellos están también interactuando, escribiendo, chateando, escribiendo en el computador. Entonces, bueno, pero ¿cuál es el problema que yo lo haga si tú lo haces, ¿no? Pero son niños muy pequeños que no logran entender todavía hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo, ¿no? No les es fácil autocontenerse, tener medida. Por eso, digamos que paralelamente, la primera comunión, hablando volviéndonos al campo espiritual, que igual está traspasado por todo esto, las primeras comuniones procuran hacerse en estas edades, porque es cuando ya el niño, después de los 7 años, empieza a tener ya conciencia de lo que realmente es bueno y malo, hasta dónde yo puedo ser una persona que estoy haciendo el bien o que estoy haciendo el mal a mis compañeros. Entonces, estar muy atento en estas edades. No saben lo que están recibiendo, que no tener esa malicia de saber si esto es bueno, me favorece o no me favorece. Un control parental hasta los 14 años y siempre tener la cercanía del diálogo. Poderme hacer amigo de ellos en las redes sociales, que me invite en su red de Facebook, en su red de Instagram, en su red de lo que tengan, que invitarlos a que se sientan confiados, a que me tengan como sus amigos, para yo poder revisar lo que ellos están hablando, lo que se están buscando, las tendencias que están teniendo y saber qué es lo que están haciendo y no irme atrasando con el mundo, además que de la velocidad que anda la tecnología me quedé en que tenía 100 amigos, yo no sé, los amigos del colegio, y de pronto me doy cuenta que realmente tiene un poquitón de gente que lo siguen, que es inclusive de pronto que es una persona de tendencia, yo no sabía que mi hijo era tendencia en las redes sociales, me doy cuenta que un poquitón de gente le escribe, le dice que muy chévere lo que hace, lo que montó, sus canciones, sus videos, sus letras, sus fotos, sus cuadros, lo que haga, y entonces es importante tener ese acompañamiento con nuestros hijos del diálogo, irles diciendo el por qué es bueno y ponerle los límites. Eh, estos controles parentales son límites. Hay que tener en cuenta obviamente el código de la infancia, ¿sí? De la adolescencia, buscar el artículo de la intimidad. Hoy digamos que los niños y los jóvenes están protegidos desde la ley con eso, pero eso no exime a la responsabilidad parental de que realmente saber yo como adulto qué es lo que le conviene o no a nuestros hijos, a mi hijo. Más allá de que de pronto la ley tenga abierta una, una posibilidad amplia de su intimidad y de saber lo que ellos pueden hacer en su intimidad, en su virtualidad, pero eso también se puede romper un poco con esa cercanía desde jóvenes, aquellos que tienen niños pequeños, generarles esa confianza, que se sientan tranquilos de contarles a ustedes como padres sus pesares, sus dificultades, sus miedos, para que cuando vayan creciendo esos vínculos vayan a ser fuertes, porque después de la adolescencia, como es normal en la evolución, hay un poco de estiramiento, un poco de desprendimiento, donde ya esa intimidad realmente quiere, pues uno como ser humano quiere realmente tener para uno y para sus cercanos, ¿no? Para su mejor amigo, para su mejor amiga. Pero si yo como padre de familia estoy dentro de ese círculo que ella considera de confianza, posiblemente me va a contar mucho más cosas de las que me contaría si yo me alejé de mi hijo a los 9, 8, 7 años, ¿no? Entonces ese diálogo y esa cercanía, esto no me parece que esté bien lo que estás haciendo, por esto y esto no es lo que yo te enseñé, ya vamos a hablar de los valores, esto no es lo que viste tú en casa. Si yo estoy de pronto a veces inclusive temprano un sábado trabajando
no es porque yo quiera, es de pronto por alguna necesidad, pero tienes toda la razón, mira, yo voy a hablar con mi jefe, las posibilidades de pronto de hacer este tipo de cosas o sacrificar de pronto un poco más el tiempo en días hábiles para que el fin de semana compartamos y dar ese ejemplo. Hay unas herramientas muy importantes, muy útiles, más que importantes también útiles, que podemos tener en cuenta para saber los contenidos, hasta dónde realmente podemos estar, nos están llegando nuestros hijos con los contenidos más allá de lo que uno ve visualmente en la pantalla, y qué es lo que está realmente interiorizando en nuestros hijos. Porque hoy en día tenemos que ser conscientes que hay mucha información, más de la mitad del, del porcentaje de la información que recibimos es de manera inconsciente y es visual principalmente y auditiva en un segundo plano, pero en un gran porcentaje es visual. Entonces nosotros estamos viendo un juego, estamos viendo una serie, estamos viendo un punto qué mensajes, más allá de que pueda ser cómico, más allá de que sea de acción, que haya un mensaje de pronto aparentemente moral, pero que estamos recibiendo en nuestros ojos, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo ahí? ¿Qué imágenes están presentando en esas pantallas, en esas películas, en esas series de televisión, en esos contenidos de internet? Entonces yo recomiendo aquí estas páginas que les pueden ayudar para mirar previamente si es bueno o no que ellos tengan acceso a ese tipo de cosas. Por ejemplo, el primero, para mirar películas y series, sus contenidos, de qué tratan esas series, qué es lo que buscan esas series. ¿Tiene un mensaje? ¿Es edificante? Como les decía yo hace un rato, en un primer momento se hizo para educar. ¿Tiene algún mensaje edificante o todo lo contrario? Está de pronto enseñando un antivalor. La Academia de Pediatría de los Estados Unidos también tiene una, una pestaña que ayuda a de pronto a llegar a mediar con nuestros hijos, lo que hablaba ahorita yo con el Código de Infancia, a poder llevar a una mediación, unos acuerdos de qué tanto tiempo realmente deberías estar tú frente a una pantalla, más allá de lo necesario porque la academia te lo pide, ¿no? Más allá de que tengas que estar X tiempo en clase, cuando todavía estoy asistiendo a algunas clases virtuales, o más allá porque estoy de pronto haciendo algún trabajo en el computador, ¿qué tanto puedo yo estar realmente en una pantalla, entre comillas, en una entretención? Entonces ahí puede uno hacer un ejercicio de ir mediando de cuántas horas necesitas tú para el deporte, cuántas horas necesitas tú para la comida, cuántas horas necesitas tú para el sueño, cuántas necesitas para interactuar conmigo como papá, para interactuar con tu hermano o tu hermana, y ahí miramos realmente el tiempo que sobra, sería bueno o no en el que estén ahí inmersos en el computador o en las redes sociales. Y el último es el que nos permite eh, brindarle a nuestros hijos, si queremos estar o si nos es difícil separarlos de la pantalla, juegos, actividades que realmente sean lúdicas, que nos ayuden a fortalecer de pronto herramientas para el aprendizaje o inclusive herramientas educativas que nos fortalezcan el mismo aprendizaje que están teniendo en las clases, en nuestros colegios, en sus niveles de académicos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado. Invitarlos mucho también a esas pausas activas, a ese desprendimiento de la pantalla, lo interactivo, de lo virtual, para hacer deporte. Hoy en día a ellos se les dificulta, porque es que mis amigos están también ahí viendo esto y en el parque no hay nadie, y la pandemia y con tapabocas ya no me gusta hacer deporte. Entonces es importante tener en cuenta mucho los tiempos frente a las pantallas, frente a los dispositivos, con un dispositivo, lo que les decía hace un rato. No es prudente que un niño menor de los 11 años tenga un teléfono. Nosotros vemos en los colegios niños con teléfono celular. ¿Para qué un teléfono celular? El colegio es el responsable de la integridad de nuestros hijos mientras que estén con ellos, no solamente dentro del marco físico de las limitaciones del colegio, sino también fuera, cuando están haciendo algún tipo de actividad académica, educativa, alguna salida pedagógica, están con un profesor, es una actividad que representa al colegio o que pertenece al colegio. Es decir, el colegio, llámese rector, llámese coordinador,
llámese profesor de la actividad, tanto fuera como dentro del colegio, son los representantes del mismo colegio para hacerse cargo de nuestros hijos. No necesitamos darles un teléfono para que nos digan qué pasó. Mira, es que para cualquier cosa que tengas, para eso nosotros estamos dándole una responsabilidad y matriculando a nuestros hijos en estas instituciones. Eh, Porque no podemos de pronto también desvincular un poco de la responsabilidad, además que empieza a haber un cruce de información del colegio, hijo, papá, colegio, que qué pasó, que mi hijo me llamó y está pasando esto. No, hay unos filtros y el colegio pues arreglará, organizará las cosas para que quede de una manera clara y coherente, y ahí sí se comunicará con los padres de familia. Pasó X situación, voy a citar a papá de estos niños, papá de estos otros niños, y vamos a hablar qué pasó después de hablar con todos los protocolos de un colegio. Entonces, hay que mirar ese tipo de responsabilidades cuando un niño está con el teléfono, inclusive en el mismo colegio, con el teléfono. Entonces, los tiempos. Para un niño pequeño no puede ser muy alto, no puede ser más de una hora. Lo que hablaba yo en un comienzo, la interacción es con el papá, con la mamá, con el niño, con su entorno, con su hermano, con el libro, los libros infantiles, los colores, las pinturas, las sensaciones, las percepciones visuales, los sonidos, las canciones infantiles, más que estar en un computador. Claro, hoy en día sí, es que hay rondas infantiles en el computador, pero estamos metiendo al niño en el televisor. Los menores de 7 años, que no sea lo preferible más de 3 horas, más allá de lo que estoy diciendo yo, ¿no? De lo académico, de lo que se da en clase y de lo que sea un trabajo. Los jóvenes también, que no pase las 5 horas, que invitarlos a que vuelvan a salir, a que caminen las calles un poco, que salgan al conjunto, que inviten a un primo a hacer actividades en las que se pueda compartir inclusive uno mismo, un juego de mesa, un pasatiempos ahí en casa, en familia, sacar un espacio hoy en día que todos estamos en casa, sacar un tiempito a la hora, antes de que pronto acabe nuestra jornada laboral, y hacer compartir con ellos unas onces, sentarnos a la mesa y comernos pues algo nutritivo, una fruta, un vaso con leche, y compartir un poco, ¿no? Bueno, ¿qué viste hoy en clase? Yo estoy ahorita, voy a entrar en una reunión en 15 minutos, en 5 minutos, pero sentarme con mi hijo ahí a hablar de lo que pasó en clase, de lo que pasó, de lo que pensó, de lo que entendió, de lo que no entendió, de lo que le gustó. Y esto, invitarlos, también llevarnos a tener unas buenas horas de sueño, no menos de 8 horas, porque el estar adictos, el estar pensando en eso también nos hace empezar a tener episodios de insomnio, de perder el sueño, de estar pensando en la actividad del juego, en estar metidos en la actividad de la película, en el querer ver el siguiente capítulo de la serie, que es que, como vemos, hay personas que de pronto ven una serie en 48 horas, en 24 horas, es que no, estaba tan entretenida que no me despegué del televisor, 24 horas viendo una serie de televisión, de estas plataformas de series y de películas. Entonces, hombre, estamos realmente aprovechando. Los niños pequeños tienen que dormir. Esto es importante que lo tengan claro, si de pronto no lo saben. El sueño es importante para el aprendizaje y para el desarrollo de crecimiento. Un niño, especialmente un niño, no solamente en los niños, en los adultos, que no duerme lo suficiente, que no duerme bien, que no tiene sueños profundos, les es más difícil aprender, porque los niños, los chiquitos, es en el sueño cuando empiezan a asimilar, su cerebro empieza a asimilar todo el conocimiento nuevo que adquirieron. Por eso es que los niños pequeños, no solamente porque tienen una gran exigencia física, sino también mental, de aprendizaje. Duermen tanto, un bebé, 1, 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años. Tienen que dormir mucho porque se cansan mucho, son muy activos, pero es en ese momento en que ellos empiezan a asimilar todo el conocimiento que tuvieron, todo lo que vieron, todo lo que escucharon, todo lo que cantaron, las caricias que recibieron, todos los estímulos que recibieron. Es cuando los asimilan en el sueño. También los niños pequeños, también los adolescentes. Un buen sueño. Eso invita también a que se desprendan un poco de la tecnología, sueñen, descansen, jueguen, corran, monten bicicleta, lean, imaginen, se aburran, perdón. Es una parte importante del ser humano, el sentirse aburrido, el estar constantemente pegado en estas plataformas, en estos dispositivos, no nos permite aburrirnos. Y hoy en día, cuando un niño no sabe qué hacer con el aburrimiento, empieza a desesperarse, ¿sí? Empieza a angustiarse, como lo veíamos con los nativos digitales. Se angustian, se estresan, entran fácilmente en un desespero porque no saben qué hacer, no saben qué hacer con el espacio del ocio, buen ocio,
que es la creatividad. De ahí sale la creatividad, de inventarse juegos, de inventarse cosas diferentes, de imaginar cosas diferentes, de, ¿por qué no como uno hacía antes de mirar al cielo y pensar, imaginar, recordar, ver figuras en las nubes? Y esto es fundamental por medio de los valores. Si yo si le estoy dando unos valores a mis hijos, en la fe cristiana, los valores que son de base de la fe cristiana, de la fe católica, pues es mucho más fácil que el niño entienda esto y que cuando sea joven pueda tomar una buena decisión de qué es lo que me está sirviendo y qué es lo que no me está sirviendo, ¿no? Como veíamos anteriormente, por ejemplo, en estas plataformas, aquí adelante, perdón, estas plataformas, ¿qué es lo que nos están entregando? ¿Cuáles son los antivalores que estamos recibiendo sin darnos cuenta? Las series de televisión infantiles, los programas, las películas, plataformas como Netflix, todas las series que yo he visto, que he escuchado, que acompañaba en una monografía a una niña de 11 y nos dábamos cuenta cómo era de nocivo el mayor porcentaje de contenido de esa plataforma, porque nos enseñaba a la homosexualidad está bien, a las relaciones abiertas está bien, a la mentira está bien, a un montón de cosas que se ven en esas series, que puede tener un hilo de una historia, pero que en el inconsciente se están viendo cómo se tejen todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los antivalores que nos enseñan la música que escuchan nuestros hijos, lo que ven nuestros hijos, lo que comparten con nuestros hijos, esas personas a los que yo sigo, o que ellos siguen, perdón, ¿sí? Que son tendencia, ser deshonestos, lo que hizo esta niña Pepa hace un año, ¿no? Destruir estaciones, estaciones de Transmilenio, buses, a romper. ¿Mm? ¿Qué nos está enseñando eso? A la impunidad, a la iniquidad, a la corrupción, a la miserabilidad, a infidelidad, ¿no? Las series, las televisiones, las novelas, todo lo que enseñan es a la infidelidad, al incesto, a que fulanito y menganito eran hermanos y se dieron cuenta después de que tuvieron un hijo, a las series infantiles en los canales infantiles que nos enseñan como antivalor a los hijos de los malvados. Entonces, los protagonistas son los hijos de los malos de las series y las películas infantiles que veíamos nosotros o los que veían los millennials. Entonces estos son los que tenemos que seguir, son aparentemente los buenos, los hijos de los malos, la injusticia. Entonces, ¿cuáles son los antivalores que nos están presentando ellos? Pero podrían ser más protegidos nuestros hijos si tienen unos buenos valores de casa, que son fundamentados en las virtudes, ¿no? Las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales. ¿Cuáles son esos valores? La justicia, la verdad, la honestidad, el honor, el compañerismo, la amistad, la lealtad, la dignidad, el optimismo, el ser íntegro, ¿sí? La misma puntualidad. Hoy en día todo el mundo dice, ay no, pero yo llego tarde porque es que, como decía, como alguna vez escuchaba yo a Jaime Garzón, ¿para qué llego tarde para qué llego temprano si todo el mundo llega tarde? Entonces yo llego tarde, ¿sí? Lo alcanzaba uno a ver inclusive. Yo soy una persona que le gusta mucho el cine y me disfruto desde el primer momento, cuando se apagan las luces, hasta cuando se acaba la última letra de los créditos. Y no hay cosa más aburridora que uno está viendo una película entretenida y pasan las personas con comida tarde, pues se le pasan a uno al frente de la pantalla. Hoy en día pues ya no tenemos cine, pero hombre, ¿por qué no fue puntual? ¿Por qué no compró la comida antes? Mire, perdí la atención de lo que están, del diálogo, de lo que está pasando, de la imagen, hasta que no se sentó no pude volver a verla. Entonces, la puntualidad, la responsabilidad, el pensar en el otro. Entonces, si tenemos a nuestros hijos con esos valores, es más fácil protegerlos frente a los antivalores que están recibiendo de manera abierta. No estoy diciendo que todo, pero está en la tecnología, en la red hay de todo. Y es mucho más fácil encontrar cosas que no son educativas, que no son constructivas, a lo que sí lo es. Ya para terminar, eh, pongo este caso eh, y me gustaría que lo analizaran, lo pensaran. De pronto algunos de ustedes tienen algo similar o no en sus casas, en sus vivencias. ¿Cómo hacer yo para trabajar con un niño, un joven que tengo en esta situación, ¿no? Aquí pongo un niño de 7 años, puede ser un niño de 14 años, joven de 14 años, de 11 años, que está en una situación similar.
inmerso en un ambiente restringido por el confinamiento, porque además pues medianamente se me hace un poco más fácil eso porque tengo celular, porque tengo internet, porque tengo computador. Entonces puedo tener todavía clases, puedo todavía hablarme con mis amigos el tiempo que yo quiera y no que mi papá y mi mamá me regañen porque llevo una hora en el teléfono, como pasaba antes. Entonces, ¿qué podría hacerse con un niño que está presentando estas situaciones, ¿no? Que está inmerso en un juego que es el de moda, que cuando está en clase a las 8 de la mañana, 7 y media, 9 de la mañana, prefiere prender el celular o abrir otra pantalla, otra ventana, perdón, del computador y estar escuchando videos o viendo videos por YouTube o el juego o por el celular o estarse hablando con los amigos por el celular porque hay otros tres compañeros de clase que están también chateando y no poniendo atención. Y yo como padre de familia, pues me es difícil poder poner atención ahí porque es que yo también estoy trabajando. Yo estoy de pronto a 2 metros de distancia o en la habitación de al lado con mi jefe en una reunión o mandando un informe, también escribiendo, no puedo poner atención a lo que estoy confiando, dando buena fe de que mi hijo está prestando atención y de una u otra forma pues delegando un poco la responsabilidad, que no es que no sea de acuerdo del profesor que está ahí mirándolos en la pantalla, pero pues yo hago de cuenta que están en el colegio, los meto en otro cuarto, yo me voy a mi habitación o al estudio o a mi oficina que tengo en mi casa, ellos están en su habitación, están en el comedor y hago de cuenta que están físicamente en el colegio, yo no veo qué pasa en el colegio, yo estoy en mi trabajo, pero pues ahí sí está el agravante que ellos pues tienen la facilidad de moverse con todo esto, ¿no? Entonces, importante lo que yo les decía, eso de los controles parentales. Si van a tener con un celular o un computador a 2 metros de distancia o yo no puedo estar atento a lo que están atendiendo, pues procurar tener ese tipo de ayudas. Entonces, esto en cuanto al ejercicio, que yo cómo lo podría manejar, yo qué podría hacer, implementar lo que estábamos hablando en toda esta charla, un diálogo, acercarme a mi hijo, mirar qué es lo que hacen, cuáles son sus amigos, preferiblemente que no tengan un celular, ¿sí? Y si lo tienen, con quiénes son las personas que hablan, eh, qué edades tienen las personas con las que hablan. Hoy en día es muy fácil, lo veía yo también con unos jóvenes de quinto y de sexto de bachillerato, es muy fácil que ellos manifiesten que tienen amigos en 11, que tienen amigos en décimo, que estando ellos comenzando su bachillerato tienen amigos ya en la universidad, porque tienen los mismos gustos, porque eran amigos del colegio y ellos salieron a la universidad y en la universidad le presentaron a sus compañeros de universidad, entonces se habla con uno o dos de la universidad. Esa, digamos que esas protecciones físicas se perdieron hoy en día y ya un niño de 11 años puede fácilmente estar hablando con una persona de 20 años. Entonces, ¿cómo trabajarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué tanto estoy haciendo yo de lo que estoy hablando yo en este momento, en esta tarde, en esta hora larga, de lo que yo puedo estar haciendo con mis hijos? No sé si hay de pronto algún tipo de pregunta al respecto. Corrió ahorita el, 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 el estudio de caso para mirar si de pronto hay algún tipo de pregunta, alguna inquietud al respecto. No, todo súper claro para mí. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Bueno, ¿cómo podríamos, bueno, claro que tú lo has dicho en la charla, controlar la adicción a las pantallas, ¿no? Porque bueno, sí, le ponemos la actividad, pero digamos que existirá alguna metodología o alguna una guía más, pues digamos como una, eso sería como un plan, un pacto entre los hijos y los padres, ¿no? Tal vez. ¿O qué opinas, Andrés, para poder llegar pues a un consenso en el uso de la tecnología? O sea, ¿cuántas horas vas a estar tú dentro de tus redes sociales o usando el celular? Bueno, pues digamos que hoy en día es más fácil si yo arranco con niños pequeños que si arranco con niños grandes, ¿no? Porque pues hay que partir la pregunta, digamos que la voy a partir con todo respeto, la voy a partir en dos. Uno es cuando yo veo que los niños están de pronto teniendo, o los jóvenes están teniendo un poco de abuso al respecto, abuso de este tipo de herramientas. Y otro cuando ya realmente estamos hablando de una adicción, ¿no? Cuando están dependiendo de eso. Y yo les decía, uno cómo puede identificar la diferencia. Cuando realmente yo le puedo decir al niño,
o al joven, mira, tú no haces sino hablar de esto. Te interesa toda hora, en cualquier momentico que tienes libre, estar inmerso en esto, jugando esto, viendo esto, navegando sobre este tema, ¿sí? Metido en internet, navegando eh, sobre X tema, escuchando a esta persona, escuchando esta música, vistiéndote de esta forma. Cuando yo veo ya que rayan, que es constantemente, que está y que demanda el niño a veces inclusive o el joven de manera verbal, bueno, ¿sí? Puedo ver un poquito más de esto, quiero repetir esto, hace rato que no veo esto, cuando uno sabe que de pronto acabo de ver un capítulo de ese programa y ya quiero otra vez buscarlo en la plataforma, otro capítulo. Entonces, cuando ya un niño, un joven está rayando sobre la dependencia, hay que buscar ayuda, ¿no? Ya hay que buscar un acompañamiento psicológico y desde casa irse acercando a él con el diálogo y explicarle y hacerle un poco, con ayuda con el psicólogo o la terapia, de que los tiempos a los que les está queriendo dedicar a ese tipo de actividades, a esa pantalla, a ese teléfono, va más allá de lo necesario. ¿Sí? Cuando yo le puedo decir, mira, es que es necesario que yo esté en el teléfono porque mi jefe, mi compañero de trabajo me está escribiendo y tengo que mandarle el reporte, le estoy diciendo a él y a otras personas que en media hora le voy a mandar el reporte, lo que implica que tú veas que yo dejo el teléfono al lado del computador y continúo en el computador escribiendo, es porque es mi trabajo y depende otro tipo de personas o otras situaciones de que yo entregue esto. Diferente a que tú estés en el ocio, simplemente hablar por hablar, buscar a alguien y preguntarle, fulanito de tal, ¿en qué anda? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué hacemos? ¿Sí? En vez de buscar otro tipo de actividades en ese espacio de ocio. No es coger el teléfono, no es coger el computador, sino lee un libro, repasa lo que estudiaste hoy en clase, repasa los temas que de pronto te quedan difíciles porque sabemos que se te dificultan las ciencias, se te dificultan los idiomas, o se te favorecen, entonces más bien utiliza este tiempo en vez de estar en el teléfono o viendo la serie de televisión, en repasar y ir un poquito más allá este tema, esta clase, te gusta el inglés, estás viendo francés, estás viendo italiano, el mismo castellano, te gusta la clase de español con el profesor, pues repasa los temas, busca libros, ayudarle, prestarle la mano al hijo y decirle, bueno, ¿qué necesitas para que pronto puedas hacer esto? Listo, te está gustando ciencias sociales, las ciencias, el universo, están viendo, no sé, los planetas, entonces, ¿qué puedo yo hacer para que puedas estar más inmerso en eso? Me doy cuenta que te gusta, voy a ir esta tarde, noche o mañana o el fin de semana a la tienda a comprar cosas que nos ayuden a entender un poco más lo que estás viendo en clase. Invitarlo a que él busque también esos espacios y que deje de lado un poco la tecnología. Eh, Mire, está haciendo un buen día hoy, o de pronto aunque no esté muy frío, pero salgamos a caminar, invita a un amigo a la casa, toman unas onces y salen a jugar al parque, a montar bicicleta, pero sacarlo un poco, invitarlo a espacios sobre todo no sedentarios, sino un poco más activos, de que camine, inclusive a los jóvenes pasaba antes, ¿no? Con los niños pequeños. Hoy en día, pues uno ya no es temeroso de dejar un niño solo en la calle y hoy en día no existen tantos como los conjuntos residenciales que había antes, pero uno le puede decir de pronto sí a un joven que vaya y le haga una diligencia, que vaya y deje algo en la portería del edificio, del conjunto, o si tiene cerca de confianza alguna tienda donde uno acostumbre ir a comprar pronto el pan, mira, ve, date una vuelta y me traes para esta noche o para las 11 voy a hacer esto, ve y compra tal cosa. Entonces es como sacarlo e invitarlo a que haga un poco más de actividad física, que tome el sol. Se ha demostrado que el sol ayuda mucho a asimilar los nutrientes y a fortalecernos nuestros sistemas inmunológicos. Entonces, estar encerrados en las casas a toda hora, pues de una u otra forma nos debilita. Como decían antes las abuelas, que cojamos color, que el joven coja color, que salga al parque, que nosotros mismos también aportemos un poquito en compartir, así sea sacándole un espacio a ese trabajo, en lo posible, si no estoy en una reunión, si no estoy interactuando en ese momento virtualmente con alguien, pues hacer también esa pausa activa yo, sentarme con él, salir a caminar, hacer estiramiento,
mirar por la ventana, mirar como jugaba de pronto uno antes con los niños pequeños, a mirar cuántos carros de X color pasó por al frente del apartamento. Ese tipo de cosas que como que lo saquen de, de, de ese automatización de estar pegado ahí, ¿no? Conectado, como un círculo, conectado ahí, teléfono, teléfono, teléfono. Entonces, ese tipo de actividades nos pueden ayudar mucho a que se desprendan de eso y el diálogo, sobre todo con los grandes. Pero si yo voy hablando con los pequeños, me es mucho más fácil tener un diálogo profundo con un adolescente. Si yo no tenía un diálogo con un niño, con un joven, pues me es más fácil, me es más difícil llegar a que el adolescente abra sus canales de comunicación hacia mí. Todo lo que yo como padre le voy a decir es porque usted no me quiere, usted solo quiere el mal, porque es que usted no me ayuda, porque es que usted no le gustan mis amigos, es que usted es una persona aburridora, es que usted no entiende, es que usted es un ortodoxo, es que usted ya es un viejito. Si yo voy hablando con mi hijo desde joven, desde niño, es mucho más fácil acercarme a él, llevarlo a que nos sentemos en la esquina, en la cama de ellos, en el estudio, llevarlo a mi habitación y decir, mira, creo que ya llevas mucho tiempo en el televisor. Ya viste esto, acuérdate, mira, esto duró tanto tiempo, después me pediste ver esta otra cosa y yo no he visto que hagas nada de las tareas. Entonces, creo que ya es prudente que pares por lo menos una hora. En una hora no vas a hacer nada de esto. No, no sé, si necesitas ayuda, pues te la prestaré, pero no te voy a dar permiso, no tienes acceso al dispositivo durante por lo menos 2 horas. Es importante, yo sé que hoy en día es casi que devolver el tiempo, pues casi que imposible que un joven de 13 a 15 años no tenga un celular, pero en lo posible irse quitando. Eh, eh, Nosotros nos acostumbramos, porque el mundo nos lleva a eso, a que todo eso tiene que darse por añadidura y no es así. Un hijo de uno tiene ciertos derechos, como son el tener salud, ¿sí? Que uno pues, lo cuide, el que tenga amor, que uno le dé afecto, que le dé unas pautas, una educación, entonces que uno le enseñe valores, uno le enseñe principios, ya sea porque yo quiero o en mi casa o porque yo delego un poco esa responsabilidad académica, entonces que tenga un conocimiento, el que tenga derecho a la educación no está escrito literalmente que está obligado uno como padre de familia a escribirlo en X institución o en cierta edad, ¿sí? No es que ya a los 2 años los niños tienen que estar en un jardín, no, no, no. Yo puedo estarle educando, darle educación de esos primeros años de vida desde lo que se puede hacer y de lo que un niño necesita en esas edades. Un niño de 2 años necesita es a mamá, no necesita a un niño que no conoce y que llega de 20 minutos en carro con su mamá al jardín, que yo no lo conozco y es otro niño, pero yo necesito fortalecer mis vínculos con mi mamá. Entonces, el niño tiene sus derechos, no tiene el derecho a un celular, el niño no tiene derecho a un computador, el niño no tiene derecho a una tableta. Esas son cosas que se dan porque uno como padre se lo quiere dar con cariño, que de pronto ya no le está dando un buen uso, que uno como padre dice, bueno, te portaste bien, puede ser un premio, entonces tienes acceso a ese tipo de cosas que son unos regalos, unos premios, pero no es que tengan derecho a eso. Entonces, asimismo uno puede también suprimirlos. Desde que el niño no tenga, deje de ser niño, es decir, desde que no tenga la mayor de edad, la mayoría de edad, pues uno es responsable de sus hijos y tiene que ser responsable y apersonarse de ese tipo de cosas. Entender que lo que uno le da al hijo no es que ellos tengan ese derecho. Yo tengo obligación de vestirlos, claro, yo no voy a dar un niño sin ropa, pero yo no estoy obligado a darles los zapatos más caros, los que están en tendencia, los que están de moda. Yo estoy obligado a darle unos zapatos para que se calce, que sean cómodos, que pueda caminar y que tenga sus pies abrigados, pero yo no estoy obligado a darle unos zapatos de moda. Entonces, los antivalores de los que yo hablaba mandan a eso, ¿no? Entonces, ¿qué oso? Como dicen ellos en los colegios, ¿qué oso? Tu teléfono no es un iPhone, o su teléfono no es de cierta tecnología, su teléfono no es el último que salió. Entonces, yo no estoy obligado, pero eso empieza desde pequeños, para que si yo los fortalezco emocionalmente, como les decía, desde chiquitos, les es más fácil a ellos poderse afrontar y como dicen los abuelos, que les resbalen esos comentarios de sus compañeros, porque es que, primero, yo no debo tener teléfono en el colegio, no tengo teléfono. Segundo, si tengo teléfono,
pues no importa que no sea de la última tecnología o el más nuevo o el que está saliendo en las propagandas, que si yo no tengo una tableta, que si yo no tengo un computador que ya no es de los antiguos porque me toca teclear, sino que me recibe comandos por voz, que si yo no tengo en mi casa los computadores nuevos que están siendo, bueno, en Colombia no sé qué tanto estén llegando, creo que ya han llegado computadores o robots, digamos, ya son, ya es inteligencia artificial, robots que me ponen música, que me ponen X cosa, que me entienden, robots que me limpian el piso de la casa, que me barren las esquinas. Entonces, yo no estoy obligado a eso, son cosas que de pronto me ayudan a veces en el día a día, pero no estamos obligados a que nuestros hijos tengan todo eso. Haz méritos para que tú puedas tener una horita más de celular. Te estás portando bien en clase, estás atendiendo, estás llevando buenas notas, estás eh, haciendo las cosas que tienes que hacer también como deberes en tu casa. Desde pequeños tenemos ya que empezarles a enseñar los deberes. Ayúdame a llevar la ropa donde debe ir, la ropa sucia o la ropa limpia. Entiende que cuando yo te digo que es a comer, te sientes a comer y no es que hasta que se acabe el capítulo o hasta que haya propagandas o hasta que se acabe la pila del celular. Los niños más grandes ya pueden tender la cama, ya pueden llevar la loza sucia a la cocina, ya pueden aprender a lavar la loza. Todo ese tipo de cosas son lo que tenemos que decirle, bueno, si tú tienes claro esto y lo haces bien, de pronto podemos ya sentarnos a dialogar y a llevar a un acuerdo de cuánto puedes tú tener un teléfono, te va a regalar un teléfono y cuánto puedes tú tener tiempo en el teléfono. Entonces, los teléfonos que son de recarga, nos acostumbramos a que les regalamos el plan ya con tantos minutos, pues claro, ilimitados. Pero si yo le doy un celular con recargas, pues yo por lo menos ya lo tengo ilimitado, a que él va a decir, tengo X plata en el bolsillo para ir a cine, hoy en día ya no hay cine, es un ejemplo que pongo de mi época, o para metérselos al celular, para ir con mis amigos a dar una vuelta, o se los meto al celular, porque no tengo minutos, porque no tengo para cargas. Hoy los planes, hoy en día casi que todos los planes son internet ilimitado, gratis, porque nos invitan, nos llevan, nos obligan a creer que eso es necesario y que nuestros hijos entonces tengan teléfono, somos 5 en la casa, 5 celulares, cada uno en una cama antes de dormirse, hablando virtualmente con yo no sé quién, y ya no hay un beso de buenas noches, ya no hay una oración del ángel de la guarda con los niños chiquitos, despídete de la Virgen María, la oración que se hacía antes, o la bendición en la mesa por los alimentos. No, está uno con el teléfono prendido mirando ahí mientras que uno se lleva el bocado a la boca mirando el teléfono. Entonces, es invitarlos a eso, invitarlos a que hay otras cosas que realmente son fundamentales y estos de pronto son dispositivos que te quise dar, que son un regalo, pero no es una obligación que tú los tengas. Muchísimas gracias, Andrés. Muy clara en la respuesta y muy importante. Bueno, abrimos el micrófono para aquellos que quieran, bueno, pueden escribir al chat o pueden abrir el micrófono y hacer una pregunta o alguna duda. Creo que este es un buen momento para aprovechar y sacar, digamos, todas las dudas que tengamos, el manejo en casa, los que educan en casa, ¿no? Hay muchas familias que educamos en casa y que, bueno, los que tienen chicos pequeños, como decía Andrés, pues sí es más fácil digamos el manejo y poderlos inducir a ciertas normas. Bueno, queda el micrófono abierto, bienvenidos, maravillosa charla, Andrés, mil gracias, muy importante el tema que hemos tocado hoy y bueno, más adelante continuaremos porque mensualmente vamos a hacer una charla o una o dos veces al mes vamos a hacer diferentes tipos de charla. Entonces, bienvenidos. Entonces, bueno, ¿quién quiere tomar la vocería? Bueno, Belvi Alexandra dice que sí, sigue Dianita. Gracias, no, pues decir que me parece muy chévere el enfoque que le has dado a la charla, pues el enfoque sobre todo en la parte de nuestra creencia, nuestra fe, porque pues sí, o sea, el tema de la adicción a la tecnología es una cosa loquísima y hoy en día pues igual hasta los adultos somos adictos prácticamente ya
a toda esta tecnología que tenemos alrededor. Pero pues ya con nuestros hijos tenemos que, pues primero, bueno, evaluarnos nosotros y segundo, pues hacer todo lo posible para que nuestros hijos, exactamente como tú lo has dicho, se dediquen no solo a estar allí pegados, sino a hacer otro tipo de actividades, como pues esas que mencionas de las ayudas en casa, todas las responsabilidades. Pues yo, por ejemplo, tengo 5 hijos y obviamente, claro, pues todos de diferentes edades pues quieren estar en el uso de la tecnología y a veces se torna un poquito difícil decirles que no. Pero pues con la ayuda de Dios pues vamos ahí encaminándolos a que hagan un buen uso de todos los aparatos, y todo lo que has mencionado en la charla me ha parecido tal cual como debe ser. Muchas gracias. Sí, una cosa, gracias Diana, una cosa que de pronto puedo sugerir es, nunca es tarde para llegar a acuerdos, vuelve y juega. Inclusive lo escuchaba yo mucho de mi mamá. Ella me decía o nos decía a nosotros, desde que usted vive en mi casa, si sea mayor de edad, usted sigue mis normas, usted sigue las normas que yo pongo en mi casa, si no, pues si tiene cómo irse, no hay problema, y usted pondrá sus normas en su casa. Mientras tanto, si sea mayor de edad, yo pongo las reglas. Con mayor razón con una persona que es menor de edad, es decir, nunca es tarde llegar a acuerdos. Entonces, la invitación es, la sugerencia de sentarlos, previamente hablado con su pareja, esposa, esposo, y mirar cuáles son los acuerdos que les parecen, o los puntos críticos que les parecen importantes construir o reconstruir, si es que de pronto se han ido perdiendo o si nunca se han tenido, de compartir en casa. Entonces, llegar a acuerdos, y obviamente uno como padre de familia tiene el poder casi que absoluto en su hogar, aunque a veces el mundo nos quiera hacer creer que no, y esto de que los niños tienen el acceso a una línea telefónica a denunciar que mi papá me maltrata porque me quitó el teléfono, entonces es un maltrato, y yo llamo a la línea y digo, estoy siendo maltratado, abusado por mis padres. Pero más allá de eso, pues uno como padre es el responsable de ellos. Entonces uno puede decirles, bueno, a partir de hoy hablamos con papá o ya hablamos con su mamá, y vamos a tener unos espacios para compartir, unos espacios para estar solos y unos espacios para compartir en familia. Por ejemplo, fundamental, el no irse al comedor, a la mesa, con un teléfono o con el televisor prendido, para no estar con la tentación de estarlo mirando y que sonó, que vibró, y entonces yo, no. Procuremos hablar de lo que nos pasó en el día. Hoy en día, pues, puede ser un poco, vaya la redundancia, hoy en día, pero estando todos en la casa, 5, 4, 3 personas, unos trabajando, unos estudiando, o lo que sea, pues uno dice, bueno, pero mamá, ¿de qué quieres que hablemos ahorita en el comer si estuvimos viéndonos 24 horas la cara? ¿No tuviste a qué hora senté al baño? ¿Cuándo me senté yo a clase? ¿Cuándo tuve sacado la clase? ¿Qué más quieres que te diga? Pero de otras cosas se pueden compartir, de lo que está pasando en la actualidad, de sus gustos, de si ha cambiado de gustos, de qué tal le parece la cena, de qué le gustaría cenar para el día siguiente. Y si es así, pues entonces, ¿por qué no se involucra él en la cocina? Bueno, entonces mañana me ayudas tú a hacer la comida, o el fin de semana ustedes son los que van a proponer y miramos si se puede hacer entre todos o no. Ciertos espacios en los que se puede empezar a fortalecer esos vínculos de familia que estén lejos de la tecnología. 2, 3 momentos, y que vayan creciendo, y esos momentos en que también se les pide a ellos que estén solos sin sus teléfonos en lo posible, para que busquen un libro, para que busquen un juego, su juego favorito. Y uno como padre, poder tomarse un tiempito y observar qué es lo que recurrentemente ellos hacen, para darse cuenta de sus intereses, que a veces ellos no los comentan. Bueno, ¿a ti qué te gusta hacer? Le dice uno a un niño de joven de 17 años, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría estudiar? No sé, es que me gusta de todo. Yo no sé qué estudiar. Yo creo que me va a dar un año sabático. Voy a decir a mi papá que me dé un viaje por Europa, y voy a aprender alemán en Alemania, y no sé, yo todavía no sé qué hacer, de pronto ya encuentro qué hacer. No, pero mira, yo he visto que a ti te gusta dibujar, cada vez que te veo solo tú tienes como 5 blogs de dibujos, a punta de lápiz, de colorea, yo he visto que te gusta eso, de pronto, ¿por qué no
buscamos literatura sobre el tema, o estudios sobre el tema, o universidades o centros educativos sobre el tema. No, que a mí me gusta, yo me doy cuenta que tú en todo momento estás tarareando, cantando, brincas aquí, brincas allá. Creo que realmente te gusta más el canto y la música que de pronto otra actividad. Ayudarlos en los diálogos a que se enfoquen, a que les sean más fáciles esos momentos en que puedan estar solos, y eso les ayuda a desconectarse. Porque si a mí me dicen, no, es que cuando uno está en el computador o en el teléfono, tiene que repasar ciencias, y yo, no, pero es que si yo voy raspando ciencias y no entiendo ciencias, y mi papá y mi mamá también no les facilita las ciencias, o el cálculo, la física, y yo como les digo, no, pues eso no motiva a nadie a tener esa hora y media de espacio de uno con uno mismo. El ejemplo, ¿no? El ejemplo, que esos espacios cuando uno está fuera de la tecnología, noche, mañana y de pronto el mediodía, aunque es un poquito más difícil, pero en la mañana y en la noche que lo vean a uno rezar. Yo soy una persona católica, que sea bueno de pronto en un comienzo traer a mis hijos a una oración, viéndome de pronto que yo me persigne, que yo haga la oración de agradecimiento en la mesa, si dure 30 segundos, pero que ellos estén inmersos en eso, para que no no sea eso como un bicho raro. Hoy en día de pronto todo es como tan lejos de la religión o de lo espiritual, y cuando la gente busca algo espiritual cree que es espiritual, pero dice, no, es que yo hago yoga, no, es que yo hago meditación y eso me ayuda, y pues digamos que hay una confusión y creen que una cosa es lo otro, pero pues son diametralmente opuestos. Entonces, hacer con el ejemplo ese tipo de actividades, así como me dicen, no papá, pero tú cómo me dices que yo me despegue el teléfono si yo te veo ahí hablando con tu jefe o con tu compañero ahí. Me estás dando un ejemplo. Pues así como ellos se pueden parar en esa posición, pues dar otros ejemplos, ¿no? Dar el ejemplo de la bendición, el de la oración de la noche por el día que se tuvo, bueno o malo, el aprendizaje que se pudo tener. Entonces, eso es importante también, ¿no? El buen ejemplo, y invitarlos a ese diálogo. Bueno, cuando yo estoy en ese momentico solo, pues voy a hacer una oración. Yo dije, mamá tiene un librito, y cojo el libro, la Biblia o cualquier libro de oraciones, y me pongo a mirarlo. Se me pasó la hora, me di cuenta que empecé a hablar con Dios. Listo, esa ahorita fue para hablar con Dios. No le dije a mi mamá, no le dije a mi papá, pero cogí el libro y me puse a leer y a pensar y a hablarle a Dios. Listo, se acabó la hora. ¿Quién quiere ver televisión? ¿Quién quiere salir? No sé, regreso teléfonos. A los más grandes, pues buscar un poco, apoyarse un poco en su autocontrol y decir, bueno, yo no le voy a quitar el teléfono, yo espero que usted no lo esté consultando, pero pues yo espero que no, que no esté navegando, que no esté chateando, pero aproveche tu hora o tu hora y cuarto de estar contigo mismo, y sal y camina, dale una vuelta al conjunto, no qué sé yo. Eso. Mil gracias, Andrés. Bueno, le hacemos también la invitación a cada uno de los asistentes, bueno, que si necesitan una asesoría psicológica o bueno, pueden contactar a Andrés Álvarez. Si quieres decir tus teléfonos, Andrés, para que te puedan contactar, Sí, el correo. sí. Ahí está mi correo electrónico y está mi número telefónico por WhatsApp. Pronto, si les queda más fácil, o me escriben un correo y podemos pues mirar cómo abordar la situación. Estoy a disposición de ustedes. Gracias, Andrés. Muy amable. Muchísimas gracias, Andrés. Muy interesante el tema y gracias por este espacio. Sí, bueno. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud, alguna observación? Bueno, muy bien. Entonces, ya para finalizar, entonces le damos las gracias a Andrés Álvarez por su... claro que sí. Se me fue Carlos Rey. Mil gracias por la charla, por tu punto de vista, muy bien explicado, maravilloso. Esperamos seguir contando con ustedes. A Vanessa también mil gracias. Y mil gracias por aceptar la invitación que Club Taller les ha hecho el día de hoy para iniciar este año con nuestras charlas mensuales. Entonces también quedan cordialmente invitados para las próximas
charlas que se estén programando durante el año en Club Taller Homeschool, y mi nombre es Patricia Riveros. Entonces, bueno, quiero hacerles un poquito, ampliar un poquito la información de quién es Club Taller. Inicia porque somos familia que educamos en casa. Yo soy pedagoga y hace 9 años mi hija está desescolarizada. Entonces, este espacio se abrió para apoyar a las familias en diferentes tipos de temas. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos tratando el uso y manejo de las tecnologías. Entonces, sin mucho más que decir, entonces les damos las gracias por su participación, por estar presentes, y a la familia, a Andrés y a Vanessa, mil bendiciones, y bueno, esperamos poder seguir contando con ustedes, como ya lo había mencionado. Bueno, no, muchas gracias a todos. Bueno. Bendiciones. Muchas gracias. Y quedamos entonces pendientes de las personas que estén interesadas en comunicarse con Andrés, y también pues vía correo les llegará las actividades o las charlas que estemos programando durante el año acá en Club Taller. Mil gracias y que tengan un excelente día y una feliz semana, fin de semana. Bueno, pues. Gracias.